Buen día, soy el doctor Federico Brahim, profesor de la Cátedra de Cirugía, y el tema de hoy es pancreatitis aguda. Debido a lo extenso de este tema, lo desarrollaremos en dos partes. En una primera parte hablaremos de las generalidades, diagnóstico y manejo inicial. Y en un segundo momento desarrollaremos el manejo de las complicaciones locales. La pancreatitis aguda es una patología que genera un gran desafío entre los médicos y sobre todo entre los cirujanos, debido a su elevada frecuencia y a los cambios que sufrió en los últimos años, tanto en el manejo inicial, sobre todo en las primeras 72 horas, como la aparición de nuevas herramientas mínimamente invasivas para el manejo de las complicaciones locales. Estos son los ítems que desarrollaremos tanto en la primera parte de generalidades, diagnóstico y manejo inicial, sobre todo los interrogantes actuales en el manejo inicial de la pancreatitis aguda, como también en la segunda parte donde hablaremos sobre el manejo de las complicaciones locales. Los objetivos que trazamos para el desarrollo de esta clase son dar una definición actualizada de pancreatitis aguda, que conozcan las diferentes causas de esta enfermedad, comprender la fisiopatología, recordar los criterios diagnósticos, pronósticos y de gravedad, y destacar la importancia del manejo inicial, sobre todo en las primeras 72 horas. Definimos a la pancreatitis aguda como el proceso inflamatorio agudo del páncreas con un comportamiento dinámico y variable que reviste compromiso local y sistémico. Voy a hacer una breve descripción de la historia de esta patología a través de una línea de tiempo. La primera descripción que se dispone de la clínica y del aspecto del páncreas relacionable con una pancreatitis aguda fue publicada en Basilea en 1579 por Bindone, que había realizado una autopsia en un paciente alcohólico que mostraba un páncreas necrosado. En 1652, Tull, médico y anatomista holandés, publicó en su libro La clínica y los hallazgos anatómicos de un absceso pancreático que había observado en un hombre fallecido después de sufrir dolor de espalda, fiebre continua, insomnio y agitación. Morgani, en 1761, describe el caso de un paciente con dolor intenso en el abdomen superior, vómitos y shock, en cuya autopsia observó un páncreas aumentado de tamaño, lleno de nódulos desiguales y de consistencia cartilaginosa. Claude Bernard, en 1850, creó el primer modelo experimental de pancreatitis aguda al inyectar bilis y aceite de oliva en el páncreas de perros. Y en el año 1859, Paul Langerhans, trabajando en el Instituto de Patología de Berlín, publicó su tesis Contribución a la anatomía microscópica del páncreas,
en la que describió, mediante estudios de tinción y transiluminación, la estructura de lo que a partir del año 1893 se llamarían islotes de Langerhans. En 1870, Zen de Chicago, coincidiendo con la opinión de otros expertos de la época, de que la infección pancreática y el absceso pancreático eran consecuencia de la pancreatitis aguda. Defendió su hipótesis en una reunión de la Asociación Americana de Cirujanos, apoyándose en los trabajos experimentales de su artículo The Surgeries of the Pancreas. En 1886, Reginald Fitt, profesor emérito de anatomía patológica de la Universidad de Harvard, publicó en lo que actualmente es el New England un artículo en el que documentaba los signos y síntomas de la pancreatitis aguda y establecía las distintas etapas del proceso describiendo la fase gangrenosa, hemorrágica y supurativa. Han Chiari, en 1896, propuso la teoría de la autodigestión pancreática provocada por la tripsina como posible mecanismo patogénico de la necrosis pancreática al ser aquella activada por la bilis o la enteroquinasa, tal como lo había sugerido previamente Claude Bernard. En el año 1901, Opie, de Virginia, patólogo del Johns Hopkins, propuso su teoría del canal común, basándose en sus hallazgos autópsicos en pacientes con pancreatitis aguda hemorrágica. Observó en una ocasión un pequeño cálculo que dilataba la vía biliar, pero no el conducto pancreático, lo que le hizo sugerir que el reflujo de bilis al interior del wirsum era lo que provocaba la pancreatitis. Esta teoría la demostró experimentalmente al inyectar bilis en el interior del páncreas de animales y provocarles pancreatitis. Esto le llevó a postular que la obstrucción del conducto pancreático causada por litiasis podría provocar la enfermedad. En 1929, Hellman estableció la relación entre el aumento de los valores séricos de las enzimas pancreáticas y la existencia de inflamación de esta glándula, lo que demostraba definitivamente la utilidad diagnóstica de estas determinaciones de laboratorio en los pacientes con pancreatitis aguda. En 1916 y en 1920, respectivamente, el ginecólogo Thomas Cullen de Ontario, Canadá, y el cirujano George Gray Turner de Estados Unidos describieron respectivamente la mancha periumbilical y la esquimosis de los flancos abdominales que aparecen en la pancreatitis hemorrágica. La introducción de la colangiografía intraoperatoria por Pablo Mirici del Hospital Nacional de Clínicas de Córdoba en 1931 aportó un importante medio de información acerca de la incidencia del conducto común anatómico y funcional in vivo. Desde la descripción clínica y anatómica de Reginald Fitt en 1889, existieron varios intentos de clasificación de las pancreatitis basados en las
observaciones realizadas mediante laparotomía o autopsia, pero ninguna de ellas tuvo suficiente éxito como para perdurar, aunque fuera durante un periodo limitado. Pero no fue hasta que en 1963, en la reunión que tuvo lugar en Marsella, bajo la presidencia de Henry Sarles, eminente gastroenterólogo de esta ciudad, donde se consensuó la primera clasificación basada principalmente en criterios clínicos y morfológicos. 20 años más tarde, en el año 1983, gracias a la introducción de las técnicas de imagen, la ecografía y la tomografía computada, y a la endoscopía mediante la colangiopancreatografía retrógrado endoscópica, se llevó a cabo una nueva clasificación en base a los conocimientos morfológicos y la historia natural de la enfermedad. Quiero destacar el trabajo de investigación clínica que publicaron en el año 1974 los rosarinos Acosta y Ledesma, quienes demostraron que una vez desarrollada el ataque de pancreatitis, el cálculo migraba del duodeno, encontrándoselo posteriormente en el 94% de los casos en el tamizado de la materia fecal, brindando luz y claridad al origen de esta verdadera encrucijada etiopatogénica. Más tarde, al operar al paciente de su litiasis biliar, se podría comprobar que los cálculos obtenidos en las heces tenían el mismo aspecto y composición química que los encontrados en la vesícula biliar. Estas investigaciones fueron corroboradas por Oría y colaboradores del Hospital Argerich de Buenos Aires, por medio de la ecografía abdominal, al demostrar con este método la secuencia, impactación del cálculo, origen de la pancreatitis y posterior eliminación del mismo hacia la luz duodenal. En 1992 se reunieron en Atlanta un grupo de expertos con el objetivo de diseñar una nueva clasificación sobre pancreatitis. En ella se unificaron diferentes criterios referentes a la pancreatitis aguda y se consideró que existe una forma grave, necrohemorrágica, asociada a fallas orgánicas y o a la presencia de complicaciones locales como necrosis, pseudoquiste o absceso, y una forma leve, edematosa o intersticial, con mínima alteración del órgano y una repercusión sin incidentes. Se definieron en ese momento también conceptos como el de exudados, necrosis, pseudoquiste y absceso. Sin embargo, esta clasificación no estratificaba correctamente los diferentes grados de gravedad y no era suficientemente clara para la definición morfológica de las complicaciones locales. En el año 2010, el grupo holandés de páncreas realiza el estudio Panther, que da inicio al manejo mínimamente invasivo de las complicaciones locales en esta patología, donde este estudio muestra el menor índice de complicaciones, tanto menores como mayores, en los pacientes randomizados hacia el tratamiento mínimamente invasivo en comparación a los que se le realizaba la necroseptomía clásica abierta. Esto dio origen a lo que se denomina actualmente el Step-Up Approach, que es el manejo mínimamente invasivo, paso a paso, gradual, secuencial, en los pacientes con complicaciones locales de pancreatitis aguda.
Teniendo en cuenta que los nuevos conocimientos fisiopatológicos sobre la pancreatitis aguda indican que su gravedad viene marcada por la repercusión sistémica que ocasiona fallo orgánico, especialmente si es persistente, y también por las complicaciones locales que se pueden desarrollar como colecciones líquidas o necróticas, surgieron dos nuevas clasificaciones entre el año 2002 y 2013. La clasificación de los criterios de Atlanta revisados y la clasificación basada en determinantes locales y sistémicos. También quiero decir que se realizaron entre el año 2012 y 2014 y a la espera del último resultado, el Pointer, varios trials por el grupo holandés de páncreas encabezados por Vesely, los cuales permiten eh, generar grandes cambios y conductas en el manejo de estos pacientes con pancreatitis aguda. El páncreas se desarrolla entre la cuarta y séptima semana de vida fetal de las evaginaciones epiteliales dorsal y ventral del ectodermo del intestino anterior. El páncreas ventral se origina en el primordio hepático junto con las vesículas y las vías biliares. El páncreas dorsal en el mesenterio dorsal, en el esbozo pancreático dorsal. Como pueden ver en este esquema, el duodeno y el esbozo pancreático ventral rotan en sentido horario hasta entrar en contacto con el esbozo pancreático dorsal, fusionándose a nivel del cuello durante la séptima semana de desarrollo fetal. Acá pueden visualizar la fusión. El páncreas ya conformado, la porción ventral, que es esta, representa el sector posterior de la futura cabeza del páncreas y el proceso uncinado, que entran en contacto con la porción dorsal, que es la mayor parte de la glándula, representada por la mayor parte de la cabeza, el cuello, el cuerpo y la cola. El páncreas, ya así conformado, drena predominantemente a través del conducto ventral, que es el conducto pancreático principal, que lo voy siguiendo con el puntero, el cual se une con el conducto biliar principal del mismo primordio hepático y desembocan en forma conjunta en la papila mayor. El conducto dorsal, que es el conducto pancreático accesorio de Santorini, desemboca a nivel de la papila menor. Es así que por alteraciones en el desarrollo embriológico se pueden dar anomalías congénitas como el páncreas divisum. En el páncreas divisum hay una falla de fusión entre el conducto pancreático ventral, que es este, y el conducto pancreático dorsal, donde aproximadamente en la sexta semana de desarrollo fetal no se produce la fusión y gran parte de la glándula, toda la porción dorsal desemboca en la papila menor y la pequeña porción de la glándula, que es la cara posterior de la cabeza, y el proceso uncinado desembocan en la papila mayor. En páncreas divisum lo nombramos acá porque puede ser también dar cuadros por esta alteración a nivel de la desembocadura de los conductos de cuadros de pancreatitis aguda. Vamos a hacer un breve repaso de la anatomía del páncreas.
está localizado en el retroperitoneo, tiene 4 porciones, la cabeza en íntima relación con el duodeno, el cuello, el cuerpo y la cola en relación con el vaso. Representa la cara anterior del páncreas, la cara posterior de la transcavidad de los epiplones, en relación con la cara posterior del estómago, que acá ustedes lo pueden ver rebatido. También está relacionado con el colon transverso, hacia abajo, hacia la derecha, como dijimos, con la segunda porción del duodeno, las vías biliares, la vesícula y el hígado, y hacia la izquierda con el vaso y el riñón izquierdo. En este esquema, a su derecha, pueden ver la vesícula biliar con litos, el conducto cístico que desemboca en la vía biliar, en la vía biliar cambiando el nombre de conducto hepático común, después de la desembocadura del cístico cambia el nombre y se denomina conducto colédoco, que desemboca en forma conjunta con el conducto pancreático principal, denominado conducto de Wirsung, que acá ustedes lo ven con el puntero, en un conducto común en la ampolla de Vater a nivel de la segunda porción del duodeno en la papila. También es importante que conozcan la anatomía canalicular, sobre todo a nivel de esta zona, donde ustedes pueden ver el esfínter común, denominado esfínter de Oddi, que es una compleja estructura con dos porciones fundamentales, que son parcialmente independientes. La biliar, con el esfínter colédoco, y la pancreática, con el esfínter pancreático. Alteraciones en el flujo a través de la ampolla, esta es la ampolla de Vater, por lo general de origen funcional y excepcionalmente orgánicas, después, por ejemplo, de la exploración de la vía biliar, de una exploración instrumental, o por un trauma producido, como vieron en la imagen anteriormente del esquema, por el paso de un cálculo a través del colédoco hacia la papila. Este trauma puede dar origen a cambios que generen una dificultad en el paso de bilis desde el colédoco hacia la segunda porción del duodeno, generando así lo que llamamos reflujo biliar desde el colédoco hacia el conducto pancreático principal o conducto de Wirsung, siendo causa de pancreatitis. En la imagen de la derecha pueden ver lo que denominamos una colangiografía, lo que llamamos nosotros una colangiografía intraoperatoria, también denominada mirisigrafía, en honor a el que realizó la primera colangiografía intraoperatoria en el mundo, el doctor Pablo Mirisi, como ya hablamos anteriormente en historia. Este es un estudio que lo realizamos habitualmente nosotros en quirófano. Algunos cirujanos lo realizan en forma sistemática y otros en forma electiva, donde se inyecta contraste a través del conducto cístico y se puede ver la anatomía de toda la vía biliar, y sobre todo acá nos interesa la anatomía de esta zona de unión del colédoco con el Wirsung, y acá pueden ver ustedes el canal o conducto anatómico común, que desemboca ya en la segunda porción del duodeno. La pancreatitis aguda es una causa frecuente de internación de origen digestivo en el mundo. Tiene una incidencia mundial elevada de 13 a 45 casos cada 100.000 habitantes,
o sea que hay aproximadamente 3 millones de casos de pancreatitis por año. Afortunadamente el 80% son leves y en un 20% hay ataques graves, o sea que 600.000 pacientes tienen ataques graves de pancreatitis aguda en el mundo anualmente. Solo en los Estados Unidos, en el 2012, hubo 275.000 internaciones por esta patología con un costo de 2.600 millones de dólares. A pesar de que aumentaron las internaciones por pancreatitis aguda, la mortalidad se mantuvo alrededor del 2%, con una mortalidad anual de 44.000 pacientes aproximadamente. El promedio de estadía hospitalaria de un paciente con necrosis pancreática infectada excede los 2 meses. Los cálculos biliares y el alcohol son las causas más comunes. Debemos obtener siempre una ecografía de abdomen y el historial de consumo de alcohol del paciente. En ausencia de ambos factores, si los triglicéridos están por arriba de 1000 miligramos por decilitros, sospechar en esta etiología dislipémica. Entre otras causas de pancreatitis aguda, podemos mencionar la POSE-PRE, que es la papilotomía endoscópica retrógrada, las producidas por drogas, tumores, las anomalías congénitas como el páncreas divisum, las idiopáticas. Antes de catalogar como etiología idiopática debemos descartar la microlitiasis, infecciosa, entre otras. La unidad funcional pancreática está compuesta por las células acinares, células centroacinares y células ductales. Acá pueden ver ustedes la luz acinar y los conductillos. Dependiendo de la etiología, la patogenia en la pancreatitis aguda está determinada por obstrucción o por lesión directa de las células acinares. La obstrucción puede tener como etiología la más frecuente la coledocolitiasis, con la presencia de un conducto anatómico biliar común. Se produce la migración de cálculos desde la vesícula hacia por el colédoco a nivel de la segunda porción del duodeno, a nivel de la papila. Hay una obstrucción de ese cálculo en el conducto anatómico común, la teoría de Opie, y esto produce un reflujo biliar a el conducto de Wilson. La obstrucción puede estar determinada también por una fibrosis quística de los conductos pancreáticos, por presencia de tumores o por algunas patologías funcionales como edema, el edema o espasmos del esfínter de Oddi, que están en discusión. Esta obstrucción produce una hipertensión a nivel de los conductillos afectados con escape de enzima a través de los mismos. Escape de enzimas pancreáticas, amilasa, lipasa y proteasa. La otra etiología, como dije, está determinada por la lesión directa de la célula acinar, que como causa puede tener factores o fenómenos exógenos, como el consumo de alcohol, virus, drogas y traumatismos directos, o endógenos, etiologías endógenas, como la hipercalcemia o hiperlipemia. Esta lesión directa de la célula acinar produce liberación de enzimas pancreáticas desde las células afectadas, que son las células acinares lesionadas, y estas enzimas que se liberan son la amilasa, la lipasa y la proteasa. La amilasa, el aumento de la amilasa, nos sirve como una prueba diagnóstica de pancreatitis aguda, una prueba sanguínea diagnóstica de pancreatitis aguda. La liberación de lipasa y proteasas producen destrucción de los tejidos. La lipasa, destrucción
y necrosis grasa, responsable de los fenómenos locales en la pancreatitis aguda, y la proteasa, destrucción tisular y sobre todo destrucción vascular con la liberación de factores proinflamatorios por la destrucción vascular y responsable de los fenómenos sistémicos de la pancreatitis aguda. La evidencia de que el paso de un cálculo biliar se relaciona con el inicio de la pancreatitis aguda proviene del trastorno transitorio característico en las pruebas de función hepática y a la elevada tasa de recuperación de cálculos biliares en las heces fecales en los 10 días siguientes a un episodio de pancreatitis aguda en comparación con aquellos pacientes que no tuvieron pancreatitis aguda. Es el trabajo publicado por Acosta en el año 1974. Se desconoce el mecanismo por el cual los cálculos biliares pequeños que migran por el colédoco pasan por la unión con el conducto pancreático y llegan al duodeno, causan pancreatitis aguda. Opie hizo la observación crucial de un cálculo impactado en el esfínter de Oddi, como pueden ver acá, en dos casos letales de pancreatitis aguda, lo que condujo a la hipótesis del conducto común. Se propuso que un cálculo biliar que se aloja de manera transitoria en el conducto común distal de la ampolla de Barter permitía que la bilis regresara, como pueden ver en esta flecha negra, por el conducto pancreático. Otra propuesta sugería que la incompetencia transitoria causada por el paso del cálculo por el esfínter podría permitir que ocurriera el paso de líquido duodenal y bilis hacia el conducto pancreático principal de Wilson. Y una tercera posibilidad es que la pancreatitis aguda se deba a la obstrucción del conducto pancreático por el cálculo biliar, lo que causaría hipertensión ductal al nivel del Wilson. La microlitiasis, en resumen podemos decir que la microlitiasis y la presencia de un canal biliopancreático común favorecen la aparición de pancreatitis aguda de origen biliar. La pancreatitis aguda ocurre en grados variables de gravedad y sus determinantes son multifactoriales. La enfermedad se inicia con la activación de zimógenos digestivos dentro de las células acinares, los cuales la lesionan. Es posible mencionar la incorporación y la activación de células inflamatorias y la generación y liberación de citoquinas y otros mediadores químicos de la inflamación. En la fisiopatología de la pancreatitis aguda hay factores iniciales desencadenantes. El factor inicial desencadenante es el daño celular, o sea, el daño del ácido pancreático, produciéndose fenómenos locales intrapancreáticos y fenómenos sistémicos extrapancreáticos. Dentro de los fenómenos locales intrapancreáticos hay una activación intraacinar de proenzimas, zimógenos digestivos, pasando el tripsinógeno a tripsina activa dentro del acino, lo cual lo tendría
tendría que convertirse a nivel del duodeno, siempre con la acción de la captecina B y con la presencia del calcio citosólico. Esto, la tripsina activa, produce lesión y autodigestión del páncreas, o sea, un fenómeno local dando lugar al cuadro de pancreatitis. El segundo fenómeno es el fenómeno sistémico extrapancreático. ¿Qué es lo que se produce? Es una activación intracinar de la proteína quinasa C a este nivel y del factor nuclear, siempre también en presencia del calcio citosólico. Esto produce la liberación de citoquinas lesivas, lo que genera, a su vez por un mecanismo de feedback, el reclutamiento y activación de células proinflamatorias, neutrófilos y macrófagos. Estas células generan una respuesta inmune proinflamatoria con liberación de enzimas proteolíticas, sobre todo elastasa y colagenasa, responsable de fenómeno local, dando lugar a la necrosis pancreática, y también se produce liberación de factor de necrosis tumoral, interleuquina 1, 2, 6 y 8, que son responsables del fenómeno sistémico, junto con superoxidasas, responsables de los fenómenos respiratorios en el paciente con pancreatitis aguda. Todo esto genera una falla sistémica, un fenómeno sistémico que puede llevar a la falla orgánica múltiple. Si bien en inglés para hablar de gravedad se utiliza la palabra severity, en español, si bien las palabras son parecidas, debemos evitar usar severidad como sinónimo de gravedad. Por lo tanto, en el desarrollo de esta clase, utilizaremos la palabra grave aplicado a una enfermedad, en este caso la pancreatitis, una enfermedad potencialmente mortal o que puede tener importantes complicaciones o secuelas. Y la palabra gravedad, que es una cualidad del paciente grave. Deben recordar que la definición de inicio de un cuadro de pancreatitis aguda está determinado por el día cero, que es el momento en el cual se inicia el dolor y no por el momento del ingreso del paciente al hospital. Y también deben recordar cuáles son las horas doradas o de oro en el manejo inicial de un paciente con pancreatitis aguda, ya que está demostrado que la identificación de los signos de gravedad durante las primeras 72 horas mejora el pronóstico y reduce la mortalidad en estos pacientes. Ahora bien, ¿qué criterios debemos tener en cuenta en pancreatitis aguda? Criterios diagnósticos, criterios pronósticos y criterios de gravedad. El diagnóstico de pancreatitis aguda requiere al menos dos de los siguientes tres criterios: dolor abdominal característico, amilasa y o lipasa plasmáticas 3 veces su valor de referencia máxima, y o la evidencia imagenológica de pancreatitis aguda. El valor de estas enzimas amilasa y lipasa no es un parámetro útil para predecir pronóstico, determinar gravedad, ni establecer el momento adecuado para reiniciar la alimentación, realizar la colecistectomía, ni externar a un paciente con pancreatitis aguda. La ecografía abdominal la debemos realizar de inicio y la tomografía
computada dinámica, así como la resonancia magnética nuclear, usualmente no son necesarias para establecer el diagnóstico de pancreatitis aguda y tienen un rol especialmente en los escenarios que nos planteen duda diagnóstica. Si la debemos realizar en las primeras 72 horas es por el deterioro clínico significativo del paciente o por signos de sepsis con alta sospecha de colección necrótica aguda. ¿Qué análisis bioquímicos de laboratorios debemos solicitar? El valor de corte de lipasa y amilasa en un paciente con pancreatitis aguda es 3 veces el valor del límite normal. Esto representa el gol estándar para el diagnóstico en pancreatitis aguda. La proteína C reactiva igual o mayor a 150 miligramos por litro. Al tercer día puede usarse como factor pronóstico de pancreatitis aguda grave. La procalcitonina es el test de laboratorio más sensible para la detección de infección pancreática. ¿Qué imágenes pedir y en qué momento? Ecografía para confirmar o descartar la etiología biliar y para buscar coledocolitiasis. Acá pueden ver a su izquierda una ecografía de un paciente con una vesícula de paredes engrosadas y con dos cálculos a nivel del bacinete. A su derecha, una ecografía donde pueden visualizar el páncreas aumentado de tamaño, heterogéneo, con una imagen anecoica peripancreática compatible con una colección líquida. Tomografía axial contrastada y resonancia magnética nuclear inicial solo si se duda del diagnóstico de pancreatitis aguda o si el paciente no mejora en las primeras 72 horas. Se debe repetir según la evolución clínica del mismo. A su izquierda pueden ver una tomografía axial donde se visualiza un cálculo a nivel de la vesícula con un páncreas aumentado en forma difusa de tamaño, con un aumento de la densidad de los tejidos grasos peripancreáticas y colecciones laminares que se extienden hacia la fascia pararrenal izquierda anterior. También se pueden ver colecciones peripancreáticas, sobre todo a nivel de la porción cefálica. A su derecha, una resonancia donde se pueden visualizar los cambios inflamatorios en el cuerpo y en la cola del páncreas con la presencia de colecciones peripancreáticas. La colangioresonancia y la ecoendoscopía para buscar cálculos ocultos en la vía biliar, sobre todo cuando hay sospecha de microlitiasis. A su izquierda pueden ver una colangioresonancia con una vía biliar dilatada, con una imagen de stop a nivel del tercio distal del colédoco. Y a su derecha, una ecoendoscopía donde pueden ver un cálculo en el tercio distal del colédoco que da sombra sónica posterior. Debemos diferenciar los conceptos de pronóstico con el de gravedad que a veces se confunden. Pronóstico son factores que predicen la aparición de un determinado evento de pancreatitis aguda, de un evento futuro, de un evento de pancreatitis aguda que puede ser leve o potencialmente grave. Utilizamos diferentes scores pronóstico que nos permiten predecir el futuro del paciente. Gravedad es la presencia de un evento de pancreatitis aguda que determina la intensidad del ataque. Ya estamos en el presente, ya el paciente está categorizado con un cuadro de pancreatitis aguda que puede ser leve, moderada o grave. La utilidad más importante de los criterios pronósticos es separar las formas leves de los ataques potencialmente graves, o sea, realizar una detección precoz de las formas graves de pancreatitis aguda para de esta manera poder realizar y derivar el paciente con un acceso rápido a la unidad de terapia intensiva, realizar la terapia específica de los órganos afectados, sobre todo
a nivel respiratorio, renal y cardiovascular y realizar una reanimación temprana y adecuada. Ahora bien, ¿cuál es el valor de los criterios pronósticos? El gran problema de los criterios pronósticos es la baja exactitud de los mismos. La mayoría tienen un buen valor predictivo negativo, es decir, cuando pronostican cuadros leves, generalmente son leves, pero un bajo valor predictivo positivo. Cuando pronostican ataques graves, la mayoría de los pacientes no desarrollan ni complicaciones sistémicas ni complicaciones locales. A pesar de esta baja exactitud, nosotros creemos que son de suma utilidad porque la suma de varios criterios pronósticos aumentan el valor predictivo positivo. Creemos que al ingreso de un paciente con diagnóstico de pancreatitis aguda se debe utilizar el criterio pronóstico de BISAT, que es el índice de severidad en pancreatitis aguda, que es específico para pancreatitis aguda y que dentro del mismo incluye al CIRS. Es sencillo, ya que está compuesto por solo 5 variables y de fácil reproducción. Se considera a un paciente con pancreatitis aguda grave si tiene un puntaje BISAT más de 3. Las fallas orgánicas generalmente se definen utilizando el sistema de puntuación de Marshall modificado, que evalúa la función respiratoria, renal y cardiovascular. Un score de al menos 2 puntos en cualquiera de los tres sistemas define la presencia de falla orgánica. Esta falla orgánica puede ser transitoria cuando dura menos de 48 horas o persistente cuando la duración de la misma es mayor a 48 horas. Para evaluar la presencia de complicaciones locales, se debe usar el índice de severidad tomográfico, que es un score morfológico que incluye dos variables, una variable de inflamación pancreática y la otra de la presencia o no de necrosis pancreática. A mayor puntaje, mayor es el riesgo de complicaciones y muerte. En estas tomografías se pueden ver las dos variables de este score morfológico, la variable que indica la inflamación de la glándula pancreática, con un agrandamiento importante, edema, borramiento del contorno pancreático y alteración de la grasa peripancreática. Y en esta imagen tomográfica dinámica a la derecha, ustedes pueden ver áreas del páncreas con mala perfusión que corresponden y son indicadoras de necrosis pancreática. Basado en la evidencia científica, podemos decir que dentro de los factores predictivos y o pronósticos, que ninguno es gol estándar, quizás los más útiles son el BISAT, por su simpleza y capacidad para predecir gravedad, falla orgánica y mortalidad, y el Apache 2.
Este es el algoritmo que utilizamos nosotros en el Servicio de Cirugía General del Hospital de Clínicas Nicolás Avellaneda de Tucumán, donde una vez que realizamos en la admisión el diagnóstico de pancreatitis aguda, con dos de tres de los siguientes criterios que ya hablamos anteriormente, en la admisión solicitamos el score BISAT. Con un score BISAT con una puntuación menos de 3, el paciente pasa a la sala y se realiza el seguimiento diario en la sala con el score de SIRS. En un paciente con un BISAT en admisión más de 3, pasa a la unidad de terapia intensiva. Si en algún momento en la sala hay algún cambio con aumento en la puntuación del SIRS, 2 o más de 2, el paciente pasa a UTI. La evaluación y la sospecha de complicaciones locales en todo momento se realiza mediante el índice de severidad tomográfica de Baltasar y tanto desde el ingreso como en la sala la presencia y sospecha de fallas orgánicas mediante el score de Marshall modificado. Una vez que el paciente se ingresa a UTI, al momento del ingreso se le realiza un score Apache 2 con seguimientos diarios con el score de SOFA. Los criterios de gravedad sirven para categorizar a los pacientes. En la actualidad existen dos clasificaciones con criterios de gravedad. Aquí ya no se está pronosticando, sino ya estamos categorizando al paciente. Estas clasificaciones son la clasificación revisada de Atlanta del 2012, con 4 niveles de gravedad: leve, moderadamente grave y grave, y la clasificación basada en determinantes sistémicos y locales, con 4 niveles de gravedad: leve, moderada, grave y crítica. Los factores más importantes que marcan la gravedad en estos pacientes son la disfunción multiorgánica, que puede ser transitoria o persistente, y la presencia de necrosis pancreática, que puede ser estéril o puede estar infectada. En esta diapositiva pueden ver un cuadro comparativo en lo que fue la primera clasificación de Atlanta de 1992, donde categorizaba a los pacientes en pancreatitis aguda leve y pancreatitis aguda grave. Luego, acá en la parte central, está la clasificación revisada de Atlanta del 2012, en donde la categorización es en pancreatitis aguda leve, pancreatitis aguda moderadamente grave y pancreatitis aguda grave. Y por último, la última clasificación es la clasificación basada en determinantes locales y sistémicos del 2013, en donde categoriza los cuadros como leve, moderado, grave y críticos. En general, en la práctica actual, para determinar la gravedad del ataque, nos basamos en los criterios de la clasificación revisada de Atlanta del 2012, con 3 niveles de ataques. Pancreatitis aguda leve es aquella que tiene ausencia de falla orgánica y ausencia de complicaciones locales y sistémicas. Pancreatitis aguda moderadamente grave, que tiene fallas orgánicas pero transitorias, o sea que duran menos de 48 horas, y o, una de las dos cosas, complicaciones locales y sistémicas en ausencia de falla orgánica. Y la pancreatitis aguda grave es cuando hay una persistencia de la falla orgánica con una duración mayor a 48 horas. La falla puede ser de un solo órgano o de varios órganos. La pancreatitis aguda grave tiene una mortalidad cercana al 50%.
Debemos evaluar la gravedad a las 24 y 48 horas y a los 7 días. Pero nosotros preferimos esta clasificación, la clasificación de Windsor y Petrov del 2013, que es la clasificación basada en determinantes sistémicos y locales. Preferimos esta clasificación porque nos parece más completa, ya que diferencia la presencia de necrosis pancreática, si ésta es estéril o es infectada, y la presencia o no de fallas orgánicas, y cuando ésta está presente, si ésta es transitoria o persistente. El ataque lo clasifica en 4 niveles. Pancreatitis aguda leve, que tiene una mortalidad muy baja, cercana al 1%, es aquella que no tiene necrosis, sin necrosis y sin falla de órganos. Pancreatitis aguda moderada, con una mortalidad cercana al 4%, es aquella que tiene necrosis pancreática y o peripancreática y o, una de las dos cosas, fallo de órganos. Pancreatitis aguda grave, que tiene una mortalidad cercana al 11%, es la que tiene necrosis pancreática infectada ya o fallo de órgano persistente, una de las dos cosas. Y por último, la pancreatitis aguda crítica, con una mortalidad cercana al 43%, es la que tiene la presencia de las máximas complicaciones locales y sistémicas. Es la que tiene necrosis pancreática y o peripancreática ya infectada y en el mismo paciente la presencia de fallas de órganos persistentes. La pancreatitis aguda grave describe un camino bifásico con dos picos de mortalidad. El primer pico, que se da antes de la primera semana y está caracterizado por la presencia de un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, un SIRS, y una disminución del sistema inmune. El segundo pico de mortalidad se da después de la segunda semana y está caracterizado por la presencia de complicaciones locales, colecciones y sobre todo por la necrosis pancreática infectada y también por la presencia de complicaciones sistémicas como sepsis, fallas multiorgánicas y muerte. En el primer pico, en la primera semana, los cirujanos es poco lo que podemos hacer. No podemos correr con el bisturí detrás del CIRS. En la segunda etapa es donde, mediante el manejo con herramientas mínimamente invasivas, los cirujanos debemos actuar oportunamente para disminuir las consecuencias de las complicaciones locales, siempre trabajando con un equipo multidisciplinario. Esta es la curva que describe una pancreatitis aguda leve, que es una curva con un pico menos acentuado, con un descenso importante ya antes de la primera semana. Afortunadamente, el 80% de los ataques de pancreatitis agudas son leves. La frecuencia de los ataques graves es baja, cercana al 20%.
Estos ataques graves tienen una mortalidad aproximada del 40%. El manejo inicial, dentro de las 72 horas de la pancreatitis aguda, es el periodo en el cual la toma de decisiones puede alterar el curso de la enfermedad y la duración de la hospitalización. Momento en que en forma conjunta con el equipo multidisciplinario debemos definir si el paciente pasa a UTI o a la sala. ¿Cuáles son los interrogantes actuales en el manejo inicial en pancreatitis aguda? La primera pregunta que surge es ¿cómo hidratar al paciente? Se indica hidratación parenteral temprana para optimizar la perfusión tisular del páncreas y prevenir el secuestro de líquidos, o sea, prevenir el tercer espacio. Debe reevaluarse frecuentemente el estado hemodinámico del paciente para evitar sobrecarga. Debemos realizar una terapia guiada por objetivos. Se deben evaluar durante la terapia hídrica tres parámetros. El primero, el tipo de líquido a administrar. De preferencia, se eligen los cristaloides isotónicos. Realizar un protocolo de hidratación que no debe ser ni rápida ni sin control la terapia para evitar sobrecargas, como dijimos, previene de esta manera la infección y el síndrome compartimental abdominal. Tampoco se debe realizar una terapia hídrica escasa. Y el tercer parámetro importante es la medición de la respuesta ante la terapia hídrica, mediante el monitoreo de parámetros clínicos y bioquímicos. Aproximadamente se deben administrar entre 2.500 y 4.000 mililitros de líquidos en las primeras 24 horas. En relación al soporte nutricional, durante mucho tiempo se pensó que el reposo intestinal, o sea, nada por boca, era el mejor tratamiento para de esta manera no generar una reactivación pancreática. Sin embargo, hoy se sabe que la estimulación intestinal temprana es lo mejor para aumentar de esta manera el trofismo intestinal, disminuir la traslocación bacteriana y de esta forma disminuir las posibilidades de complicaciones sépticas como ser la necrosis pancreática infectada. O sea, a través del tiempo pasamos del reposo intestinal, nada por boca, a buscar una estimulación intestinal temprana, o sea, alimentar lo más tempranamente a estos pacientes con pancreatitis aguda. Basado en la evidencia científica, se recomienda la nutrición enteral para prevenir falla intestinal y complicaciones infecciosas. La nutrición parenteral total debe evitarse. Puede utilizarse con seguridad la alimentación por sonda nasoyeyunal o nasogástrica. El estudio Python del grupo holandés de páncreas no mostró que la alimentación temprana con sondas gastroentéricas disminuya la tasa de infección o muerte
en pacientes con pancreatitis aguda en comparación con la alimentación oral luego de las primeras 72 horas. ¿Se debe dar antibióticos en forma profiláctica? Basados en la evidencia científica, la profilaxis antibiótica no se asocia con una disminución significativa en mortalidad o morbilidad. No se recomienda la profilaxis antibiótica de rutina. En 1993, Pedersoli vio que utilizando antibióticos con penetrancia pancreática como el imipenem, se reduce la incidencia de infección en la necrosis pancreática. Varios estudios posteriores que corrigieron fallas metodológicas de la anterior han demostrado que los antibióticos no disminuyen la incidencia de necrosis pancreática infectada ni reducen la mortalidad. Así podemos decir que no está indicada la profilaxis antibiótica temprana en pacientes con necrosis pancreática. ¿Cuáles son los criterios para iniciar el tratamiento con antibióticos? Nuevo desarrollo de cirrosepsis, infección pancreática o extrapancreática demostrada y el aumento de la proteína C reactiva o la sospecha clínica de infección. ¿Cómo manejar el dolor en un paciente con pancreatitis aguda? Se puede realizar analgesia multimodal, es decir, una sumatoria de fármacos que actúen a diferentes niveles en las vías del dolor, como la asociación de un AINE de acción periférica y un opioide de acción central. La Organización Mundial de la Salud ha desarrollado la escalera analgésica que se adapta perfectamente para el manejo del dolor agudo y crónico no oncológico en el transcurso del tiempo. En pancreatitis aguda no hay evidencia sobre restricciones a ningún analgésico. Se deben evitar AINES en insuficiencia renal aguda. ¿Cuál es la utilidad de los inmunomoduladores en pancreatitis aguda? En relación a los inmunomoduladores para la disminución de la respuesta inflamatoria, se han usado antiproteasas como el gabesato, el otriótide, que es un inhibidor de la secreción pancreática, y antiinterleuquinas como el lexipafam. Ninguno ha mostrado utilidad ya que no disminuyen la morbilidad ni la mortalidad. En la pancreatitis aguda grave, la colecistectomía debe diferirse hasta la resolución del cuadro inflamatorio local y sistémico. En pancreatitis aguda leve, se recomienda la colecistectomía laparoscópica durante la internación previo al alta del paciente. El estudio Poncho del grupo holandés del páncreas concluye que en la pancreatitis leve, la colecistectomía temprana durante la misma internación reduce el riesgo de recurrencias relacionadas a la litiasis biliar. ¿Cuándo deben sospechar litiasis coledociana asociada a pancreatitis aguda? En pacientes mayores de 55 años con antecedentes de ictericia con pruebas de función hepática alterada por la colestasis, cuando hay una dilatación ecográfica del colédoco de más de 6 milímetros
y ante la presencia de litiasis coledociana detectada por ecografía o por colangioresonancia. Acá pueden ver en esta ecografía un cálculo en el tercio distal del colédoco que corresponde a esta colangioresonancia con una dilatación del colédoco y un stop correspondiente al cálculo. En lo referente a la CEPRE temprana, hoy se acepta que el mecanismo etiopatogénico de la pancreatitis aguda es la migración de un cálculo desde la vesícula a través de la vía biliar y su impactación en la papila. Esa impactación produce el inicio de la pancreatitis aguda biliar. Algunos, algunos postulan que la patogénesis de la pancreatitis aguda grave tiene que ver con la duración de la obstrucción en la ampolla de Vater. O sea, que el cálculo no solamente es el responsable de iniciar la pancreatitis aguda, sino que también es el responsable de la gravedad del ataque. A mayor duración de la obstrucción ampular, mayor gravedad del cuadro de pancreatitis aguda. La base racional de la intervención endoscópica temprana, la CEPRE temprana, es la liberación temprana de la obstrucción biliopancreática. Esto evitaría que se pase de un cuadro leve de pancreatitis aguda a un cuadro grave. Para probar esta hipótesis, se desarrollaron varios estudios prospectivos randomizados realizando CEPRE temprana versus tratamiento conservador. Y los más importantes que se publicaron en el mundo fueron el de Neptolemos en Inglaterra, el de Fan en Hong Kong, el multicéntrico de Alemania y el de Oria del Hospital Argerich de Buenos Aires. Todos estos estudios concluyeron que el tratamiento endoscópico sistemático temprano no reduce la morbilidad ni la mortalidad en pacientes con pancreatitis aguda biliar. ¿Cuáles son las indicaciones para realizar una CEPRE temprana? No se indica de rutina en pancreatitis aguda biliar, se indica en pancreatitis aguda biliar asociada a colangitis. Cálculo en el tercio distal del colédoco, apertura y canulación de la papila, extracción del cálculo con canastilla de Dormia. Como resumen de esta clase, podemos decir que en el manejo inicial está probado que sirve la reanimación precoz y adecuada, el soporte nutricional temprano y la colecistectomía temprana. Y está probado que no sirve la antibiótico-terapia profiláctica, el uso de inmunomoduladores y la endoscopía precoz, con un nuevo paradigma en el manejo inicial. Menos es más. Les dejo mi mail institucional por cualquier duda o consulta. Muchas gracias.